Y justamente es un placer volver a conversar con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, quien efectivamente hace unos días estuvo aquí para presentar esta estrategia de predenuncia. Ella es Norma. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues que sea el propio Francisco Rivas quien nos cuente los pormenores y también aprovechamos para conversar sobre otros asuntos relativos a la seguridad, todo esto de la Guardia Nacional también. Francisco, gracias como siempre por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buenos días a todos y a su auditorio. Pues si nos pudieras comentar, por favor, Francisco, cómo se puede establecer comunicación con este chatbot. Ella es Norma. ¿Cuáles son las circunstancias a través de las cuales la ciudadanía puede hacer uso de esta herramienta tecnológica también? A ver, ese es un proyecto que iniciamos hace ya algunos meses, que el chatbot es un componente fundamental de este proyecto, pero no es la única parte del proyecto. Lo que estamos buscando en este caso en particular es generar las condiciones para que exista una denuncia más rápida, más efectiva y en donde no se violen los derechos del denunciante. Es decir, lo que sabemos y quienes hemos sido víctimas del delito, es muy común que decidamos no ir a denunciar pues un hecho por la simple razón de que si vamos, pues no pasa absolutamente nada, perdemos horas en ir a denunciar, luego nos maltratan, nos revictimizan, nos dicen que es nuestra culpa que nos hayan robado, que es nuestra culpa que nos hayan secuestrado, o peor aún, que nos pidan dinero, que nos pidan algún tipo de favor, incluso favores sexuales, para que esto pueda ocurrir. Entonces, tiene tres componentes relevantes este proyecto. Uno es un trabajo de gabinete en donde se analizaron y se siguen analizando los procesos para ver de qué manera podemos seguir mejorando los procesos de denuncia y que sean más efectivos. El segundo es una encuesta que se realiza periódicamente para entender si está mejorando efectivamente la denuncia y el trato en las fiscalías. Este no es un proyecto que solo estamos llevando a cabo en Coahuila, sino lo estamos llevando a cabo en Zacatecas también, en Guanajuato, Baja California Sur, en Durango y en Hidalgo. Y la idea, pues insisto, es precisamente entender si a partir de la mejora de los procesos y la mejora de ciertas herramientas hay una denuncia más efectiva. El otro aspecto que también en donde unimos alianza con Impunidad Cero es aprovechar información que surge de la página denuncia.org, que precisamente tiene el objetivo de decirnos casos o situaciones en donde yo no quise acercarme o me acerqué a la autoridad y no fui bien recibido. Y por último, como les decía, esta herramienta tecnológica, que es un chatbot, es algo que utilizamos en el WhatsApp, responde a un número de teléfono y yo le puedo escribir, tengo dos vías, o efectivamente hago una predenuncia, es decir, doy los hechos, comparto los hechos previos a una denuncia y al final en menos de 15 minutos me arroja toda la información para que yo se la entregue al Ministerio Público y pueda ser mucho más efectiva y mucho más rápida mi denuncia, o por lo contrario está hecha para denunciar después de que yo fui y antepuse mi denuncia el hecho de haber sido maltratado. Y en el caso de que yo quiera ser contactado por el área de atención a víctimas, o en el caso que haya un delito grave, inmediatamente el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano apoya a quienes han sufrido este hecho y lo hacemos tanto con apoyo psicológico como con apoyo legal. Y en ese sentido también lo que se busca es dar seguimiento para ver si efectivamente lo que hace la autoridad es lo que corresponde a los derechos de la víctima, para que el caso pues no caiga en el olvido y exista la posibilidad de tener en tiempos muy rápidos una respuesta por parte de la autoridad. Sí, pues interesante todo esto y muy útil que la ciudadanía conozca esta herramienta. El número
a través del cual se pueden poner en contacto con este chatbot, registrarlo en su teléfono. Ojalá que no haya nunca necesidad de utilizarlo, pero bueno, si se dan las circunstancias, pues qué mejor que ahí esté. 55 68 90 23 19. Es correcto. 55 68 90 23 19. Allí lo registran. Ahora, esto que señalas, Francisco, es sumamente grave. O sea, pedir dinero a una persona ya de por sí víctima de un delito a la hora que va a las procuradurías, a las fiscalías, o esto de que le pidan favores inclusive sexuales. ¿Hay una documentación de todo este fenómeno? ¿Qué tan seguido pasa? Pues mira, si hay una documentación que surge a partir de las encuestas de victimización y a partir de registros de denuncias de derechos, de violaciones a derechos humanos, porque aquí al no permitirle a una persona tener una denuncia, pues es una violación a su derecho. Ujú. Entonces, sí existen registros tanto por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales y las procuradurías estatales, como por parte de las encuestas de victimización. En el trabajo que nosotros hicimos de supervisión, en donde tenemos a personas que van a estar encuestando, van a hacer encuestas de salida a los ciudadanos, es algo que prácticamente no ocurre, pero en parte porque saben que estamos ahí en las fiscalías. Eso no quiere decir que efectivamente no ocurra. Yo creo que la mayor parte de fiscalías tenemos buenos funcionarios, y es interesante que si bien el 60% de las personas, el 53% de las personas considera que ir a denunciar pues no es una experiencia grata porque no vas a recibir un buen trato y no va a haber efectividad, a la hora que denuncian más del 50% dicen haber tenido desde un buen hasta un excelente trato. Entonces, ahí hay una disonancia entre lo que en realidad sentimos que va a pasar los ciudadanos y lo que ocurre. Lo que sí es muy lamentable es que los tiempos son muy largos. O sea, y aquí sí hablamos de que prácticamente en el 70% de los casos, las víctimas que van a denunciar ocupan más de 3 horas de su tiempo para este hecho. Y en algunos casos, en un 40% de los casos, estamos hablando que ocupan entre 4 y 6 horas. Y Wow. ya en un 20% son más de 6 horas. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es agilizar los procesos, porque hay que recordar que muchos ciudadanos salen de sus trabajos, salen de sus actividades para poder hacer una denuncia, y pues el que haya tiempos tan largos no ayuda. Y también el que haya tiempos tan largos facilita que pueda ocurrir un ilícito, facilita que pueda ocurrir una solicitud de dinero, una solicitud pues de un favor sexual o de un favor de otra naturaleza, o que haya una revictimización y maltrato. Entonces, en la medida en la que hagamos los tiempos más breves, vamos a tener mucha más disponibilidad de los ministerios públicos para hacer su trabajo sustantivo y para que las víctimas se sientan atendidas. Ujú. Francisco, buenos días. Saluda Marcela Pámanes. ¿Qué tal, Marcela? Me gustaría saber por qué empiezan con estos 6 estados, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas. ¿El estado se entusiasmó con la idea de participar en este proyecto y en esta institución del chatbot? Sí, efectivamente. Mira, empezamos con estos 6 estados porque son los estados que nos abrieron la puerta y que nos dieron la oportunidad de trabajar. La verdad es que nosotros con Coahuila hemos trabajado muy bien. Tú sabes que por años tuvimos un proyecto precisamente para mejorar también los procesos de investigación en las fiscalías y de recopilación de información estadística. Este fue un proyecto financiado por la Embajada de Estados Unidos, como en este caso también es y tiene un costo cero para la autoridad local. Y lo hicimos precisamente, regresamos a Coahuila porque fue una de las instituciones más transparentes y abiertas con la ciudadanía. Entonces, lamentablemente hay estados donde necesitaríamos estar implementando esto, pero por algún motivo es imposible trabajar con ellos. Y no hablo solo de los últimos años, hay estados en donde ha sido siempre imposible trabajar. Uno de los casos más lamentables y en donde más se requiere de apoyo es Guerrero, y generalmente Guerrero es un estado con el que es imposible trabajar, pero no es el único caso. Tenemos muchas fiscalías en donde verdaderamente los ciudadanos somos
rechazados completamente, o hay una simulación en donde nos dicen que sí, que con mucho gusto, pero a la hora de la hora pues ni nos permiten entrar, ni nos facilitan la información, nos mienten, nos ponen prácticamente cuando vamos a hacer las visitas de campo, nos están ahí, como se suele decir, pastoreando, es decir, nos están vigilando con quién hablamos o con quién no hablamos, instruyen a los funcionarios a que no sean abiertos, y en el caso de Coahuila esto no ha sucedido. Siempre hemos tenido una gran disponibilidad de parte de las autoridades, siempre nos han permitido hablar con los funcionarios, ver los problemas reales que tiene la Fiscalía, y en el pasado ejercicio que tuvimos, que duró prácticamente 5 años, se dieron 49 recomendaciones específicas de reforma a la administración, de transferencia de tecnología, de mejora de procesos, y les puedo decir que precisamente estas 6 fiscalías fueron las que mejor respondieron y las que más atendieron las recomendaciones que desde la sociedad civil hicimos. Entonces, para nosotros es un gusto trabajar con Coahuila, porque es una fiscalía en donde sí podemos ver resultados. Ahora, hay un aspecto que también me gustaría señalar en el caso específico tanto de Baja California como de Coahuila, que tenemos muy pocas historias de éxito en el país de entidades que hayan tenido una crisis de violencia y que luego hayan recuperado la paz. Y en este sentido, Coahuila es uno de los pocos estados, Baja California Sur igual. Ustedes recordarán que hace algunos años Los Cabos tuvo un brote de violencia tremendo, de extorsión, de secuestros, de homicidios. Fue, de hecho, la ciudad Los Cabos más violenta del país. Y hoy, como el caso de Torreón, son las únicas 2 entidades en donde se han mantenido los niveles de violencia contenidos, y si bien evidentemente habrá ciudadanos inconformes porque pues sigue habiendo delitos, Coahuila hoy se encuentra en una de las mejores posiciones a nivel nacional en términos de incidencia delictiva. Y otra cosa que te quiero preguntar, Francisco, es todo esto está perfecto. Creo que en la medida en que se faciliten todos los procesos para establecer las denuncias y para resolver situaciones que tengan que ver con un primer paso para resolver una problemática, serán siempre de aplaudirse. Y sin embargo, queda el tema de la impunidad. Y queda el tema de lo difícil que es resarcir el daño que luego te ocasiona el que seas víctima de cualquiera de los delitos. ¿Tendría que trabajarse al parejo? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcelina. De hecho, esto es algo que nosotros hemos insistido mucho. El que tú tengas un sistema de denuncia te ayuda, pero no te resuelve el problema mucho más importante, que es precisamente el de las capacidades y competencias institucionales. Aquí, lamentablemente, hay que decir algo que es muy complejo. En México tenemos problemas estructurales importantes en términos de armado, de arquitectura institucional, que nos llevan a que, por muy buena voluntad que tengan muchos fiscales, la verdad es que las condiciones son sumamente adversas para el ciudadano. INEGI nos dice que por cada ministerio público que tenemos en el país, tenemos 250 carpetas de investigación a su cargo. Hay estados que llegan a tener hasta 400 carpetas de investigación cada ministerio público. Es impensable que se puedan investigar 400 delitos o 250 delitos al mismo tiempo por parte de un ministerio público. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que evidentemente tenemos que hacer un mejor uso de los mecanismos alternos de justicia, que tenemos que impulsar sistemas para hacer más ágil el trabajo de las autoridades. Y uno de los errores que tenemos, pues también es que históricamente perseguimos cada uno de los delitos más que el fenómeno delictivo. Por ejemplo, el robo a casa habitación. El robo a casa habitación, indudablemente sí hay la persona que probablemente ingresa a casa de alguien para robarse una computadora, efectivo o alguna joya. Pero en realidad son muy pocos los casos en donde un individuo en particular hace esto. Lo que es más común es que sean bandas. Esas bandas tienen un comportamiento y las podemos detectar y tienen una salida para deshacerse de los objetos. Nosotros hemos propuesto una serie de reformas que pues prácticamente nadie ha querido atender porque implican pues conflictos de intereses importantes,
que es, por ejemplo, implementar algunas acciones que se llevaron a cabo en Europa, particularmente en España, donde hubo una crisis de robos a casa habitación y de robos a transeúnte, y lo que hacían era precisamente que pues luego llevaban a empeñar estos productos con mucha facilidad. Casi nadie en ninguna parte del mundo conservamos facturas, entonces la solución fue: si tú no tienes una factura del bien que quieres empeñar, entonces tienes que dejármelo, pasan 24 horas, yo doy parte a la policía, y si el bien no resulta robado, no hay un reporte de robo, entonces con mucho gusto yo te presto el dinero por lo que me estás dando. Las casas de empeño, como los sistemas informales de venta de productos ilícitos, o que son abiertamente ilegales porque su procedencia es ilegal, o porque son dañinos para la salud, o porque ingresaron ilegalmente al país, en nuestro país es sumamente tolerado. Entonces, si queremos empezar a eso que tú dices, darle acceso a la justicia a las víctimas, darle una reparación del daño, tenemos que irnos ahora hacia las causas. Y las causas no es darle dinero a la gente, sino es entender cómo se comporta el delito y a partir de ahí tomar decisiones por combatir los fenómenos delictivos, por reducir la corrupción y por generar precisamente un combate a todo el sistema, a la red, y no simple y sencillamente a un caso en particular, porque pues lo que acaba sucediendo es que atiendo el caso que es más famoso y desatiendo 20 casos que no lo son. Creo que un ejemplo muy claro lo tenemos con el lamentable y terrible caso del feminicidio de Devani en Nuevo León. Nuevo León tiene una muy buena fiscalía, pero ¿qué sucede? Que desaparece Devani y como el caso se vuelve de la opinión pública, se vuelve famoso, entonces la buscan y pues resulta que cuando buscan a Devani encuentran otras 5 mujeres sin vida y 2 mujeres con vida que resultaban desaparecidas, pero que evidentemente nadie había buscado porque pues, con 60,000 desaparecidos en el país, con aproximadamente entre 90 y 100 homicidios al día, con una delincuencia organizada poderosísima y con menos recursos que nunca en materia de seguridad y justicia, pues obviamente las fiscalías y las policías están rebasadas y no es nada más un tema de mala voluntad, es un tema verdaderamente que no tienen cómo realizar el trabajo. Por eso, en lo que podamos ayudar como sociedad civil, en lo que podamos ayudar como ciudadanos y en lo que la tecnología pueda hacer una ayuda para facilitar procesos, pues tenemos que aprovecharla. Exacto. Hacías un planteamiento muy interesante, Francisco, también el día de la presentación de Ellas Norma acá en Torreón, de que la principal causa de la violencia, la inseguridad, la delincuencia es la impunidad y no necesariamente la pobreza, como ha sostenido el discurso federal. Pero ahora, en ese contexto, también el tema de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Tú sostienes la inconstitucionalidad, la ilegalidad de este movimiento. Bueno, no es que yo lo sostenga, lo sostiene la ley. Sí, no, claro. Me refiero a que eres una de las voces que ha sostenido y que ha puesto el dedo en este renglón. Mira, a mí efectivamente, a mí me preocupa muchísimo que el presidente, siempre que algo no le sale como él quiere, esté dispuesto a violar la ley. Me parece un antecedente terrible, porque luego no le podemos decir al ciudadano que respete la ley si la persona que encarna el ejemplo y que debe ser el que respeta la ley, pues todas las veces que algo no le sale, pues intenta saltarse las trancas y luego nos sale con frases como no me vengan que la ley es la ley. Exacto. Es lamentable que el jefe del Estado nos diga esto. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que el presidente plantea? El presidente plantea 2 vías. Efectivamente, una es la reforma constitucional, ya la había anunciado, nada más que pues, la reconfiguración del Congreso no le da la oportunidad de irse por esta vía, porque no va a tener la mayoría calificada en las cámaras y por lo tanto no pasará luego a los 17 congresos locales donde tiene que ser aprobada para hacer esa reforma constitucional. Plantea el decreto porque el decreto pues sí lo puede hacer aunque sea ilegal. Y lo que está apostando el presidente es que finalmente quien resuelva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá 2 opciones: o resuelve algo de manera ilegal para satisfacer al presidente, o patea el balón como ha hecho en otras controversias constitucionales
precisamente sobre la Guardia Nacional y el Ejército, que se plantearon hace 3 años y que no ha resuelto, aun cuando tanto el titular del Senado como el titular de la Cámara de Diputados tiene la facultad de pedir que de manera expedita se resuelva un tema que se lleva a controversia constitucional. En su momento lo hizo la expresidenta del Congreso y no ha pasado nada. O sea, a estas alturas del partido seguimos sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva temas fundamentales en materia de esta ley que se hizo la Guardia Nacional, de los transitorios, de la ley, de las labores del Ejército en materia de seguridad, y no los han resuelto. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista legal, el presidente le está apostando a que la Suprema Corte de Justicia no le dé un portazo. El segundo elemento es, ¿por qué no es una buena decisión que esto suceda? La verdad, ustedes saben muy bien, dado que lo han estudiado y lo hemos platicado en este mismo espacio varias veces, pues el Ejército no lleva ni un día, ni 2, ni 3 en las calles. Lleva pues más de 20 años, porque esto no empezó ni con Calderón, ni con Peña, ni con López. Esto empezó desde la época de Carlos Salinas de Gortari, quien fue el primero en utilizar al Ejército para combatir ciertos aspectos de la delincuencia organizada, particularmente relacionada con el tráfico de drogas. A partir de ahí, en el sexenio de Cedillo, cuando se conforma la Policía Federal Preventiva, pues esta se conforma así con la Policía de Caminos, con la Policía Turística, con la administrativa que teníamos, la fiscal, perdón, que teníamos, pero en el fuerte número de elementos se empezó a provenir del Ejército. La misma situación se llevó a cabo con Fox, y luego cuando Felipe Calderón entra, su primera acción es la de mandar los militares a Michoacán en una forma de responder a un problema álgido de seguridad que ya estaba. En ese entonces fue criticadísimo por el presidente López, y yo recuerdo las batallas que se dieron desde entonces en contra de la militarización de la seguridad por parte de quien hoy integra Morena. Y me parece absurdo que nos propongan esto. Es más, en el sexenio pasado, los que estuvimos en contra de la Ley de Seguridad Interior, que buscaba precisamente aumentar la presencia de fuerzas militares en labores de seguridad, muchos dimos la batalla, y pues yo tengo ahí fotos con los entonces diputados Mario Delgado, Rocío Nale, Noroña, diciendo que era una vergüenza la militarización, y hoy son los primeros que aplauden y que quieren que esto suceda. Y el motivo real por cual el presidente está impulsando esto es uno. Él prometió una Guardia Nacional de 175 elementos, y la Guardia Nacional tiene solo 20,000 elementos. Todos los demás son prestados del Ejército. Si el último día de su gobierno no logró pasar la Guardia Nacional a La Serena, lo que va a entregar el presidente es un fracaso más en materia de seguridad. Ya, muy bien. Francisco, pues interesantísimo todo lo que nos planteas. Un gusto conversar contigo como cada vez que hay oportunidad. Pues seguimos en contacto, si nos lo permites. Encantado, les mando un saludo, y por favor usen la norma, porque es para los coahuilenses, es para que mejore la calidad de la Fiscalía. Yo reconozco a la Fiscalía por este gran gesto de apertura que tiene, y les puedo asegurar que tenemos el compromiso del fiscal y de la institución de que cada uno de los casos que llegue, si hay un maltrato, será resuelto de manera expedita por parte de la misma autoridad. Hagan uso de ella, porque es para los coahuilenses. Muy bien, gracias, Francisco. A sus órdenes, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, y rápidamente repetimos el número: 55 68 90 23 19. Es el número de WhatsApp de esta estrategia, esta herramienta digital. Ella es Norma. Sí, lo estaremos poniendo en nuestras redes, en nuestra página, por supuesto, para que ustedes tengan acceso al mismo. Muy bien, vamos a la pausa. 9:28, 27 grados. Regresamos enseguida. Contextos.